Creemos que existe en San Salvador la verdadera disposición, la verdadera voluntad de poner fin a la violencia que ha traído tanto dolor a la gente de este país por muchos años. Bien sea por redes sociales, conocidos o noticias, habrás escuchado de los Maras, Barrio 18 entre unos cuantos más. Son los grupos criminales más peligrosos de El Salvador y también de Centroamérica. Tan letales que cuando intentan atrapar a su líder, se vivió el auténtico infierno para pagar lo que debía. ¿El viejo Lin realmente es tan escurridizo? ¿Con el viejo Lin? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. La pandilla Barrio 18, una de las maras más grandes del hemisferio occidental, se compara en muchos aspectos con su rival más famoso, la mara salvatrucha MS-13. Aunque tiene células operativas desde Centroamérica hasta Canadá, en El Salvador ha sufrido un debilitamiento significativo debido a una agresiva campaña del gobierno de Nayib Bukele, iniciada en marzo de 2022. Durante esta ofensiva, las fuerzas de seguridad salvadoreñas encarcelaron a más de 10.000 presuntos miembros de Barrio 18. Aquellos que lograron escapar de la captura se sumieron en la clandestinidad o huyeron del país. No obstante, con miles de integrantes dispersos por Centroamérica y Estados Unidos, Barrio 18 sigue siendo una amenaza criminal para la región. La historia de Barrio 18 se remonta a su origen como una pandilla callejera en Los Ángeles. Algunos relatos sitúan sus comienzos a finales de los años 50, pero la pandilla tomó su forma actual en los 80, tras separarse de la pandilla Clanton 14. Ganó notoriedad durante los disturbios de Los Ángeles, desencadenados por la absolución de los policías que golpearon brutalmente al motorista afroamericano Rodney King. En sus primeros años, las diversas células del grupo conocidas como Clicas competían principalmente con inmigrantes mexicanos en el sur de California y dominaban barrios como MacArthur Park en el centro de Los Ángeles. Sin embargo, con la llegada de otras nacionalidades latinas, Barrio 18 comenzó a reclutar miembros de diversas procedencias, lo que facilitó su expansión a otros países, especialmente en Centroamérica. A finales de los 90, una fuerza especial de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y autoridades locales arrestaron a algunos de los líderes más destacados de Barrio 18. Sin embargo, en lugar de desmantelar la pandilla, esto les proporcionó una nueva base de operaciones: las prisiones federales. A pesar de los esfuerzos para aislar a los líderes pandilleros de sus contactos externos y compañeros presos, figuras como Francisco Martínez, alias Puppet, encontraron maneras de seguir dirigiendo actividades delictivas desde el encierro. Además, algunos miembros de Barrio 18 se unieron a la mafia mexicana, una temible pandilla carcelaria que agrupó a las pandillas callejeras del sur de California en una poderosa confederación conocida como los Sureños. Mientras que en las calles las pandillas se enfrentan, dentro de la prisión forman una estructura unificada bajo la dirección de la mafia. Carlos Lechuga Mojica, conocido como el Viejo Lin, nunca pudo ser capturado debido a una serie de factores que lo convirtieron en uno de los líderes de pandillas más escurridizos y difíciles de atrapar. El Viejo Lin contaba con una extensa red de colaboradores que incluía desde abogados y taxistas hasta mecánicos y vendedores ambulantes. Estas personas les proporcionaban información valiosa entre los movimientos de las fuerzas de seguridad, permitiéndole evitar capturas. Además, en muchas comunidades, los miembros de Barrio 18 y sus líderes eran vistos como protectores o benefactores, lo que les ganaba la lealtad de los locales y dificultaba que las autoridades obtuvieran información precisa sobre su paradero. El Viejo Lin utilizaba métodos avanzados de comunicación cifrada para coordinar las actividades de la pandilla y para mantenerse informado sobre operativos policiales, lo que hacía casi imposible que las autoridades interceptaran sus comunicaciones de manera efectiva. Además, empleaba tecnología de vigilancia para monitorear los movimientos de la policía y otros grupos rivales, manteniéndose siempre un paso adelante. Tenía una serie de casas de seguridad y refugios, algunos de ellos conectados por túneles subterráneos que les permitían moverse rápidamente sin ser detectado. Estos refugios estaban ubicados en lugares remotos y bien protegidos, y no permanecía en un solo lugar por mucho tiempo, lo que dificultaba que las autoridades pudieran establecer un patrón y planear una operación de captura exitosa. Gracias a las actividades ilícitas de la pandilla, el Viejo Lin disponía de amplios recursos financieros, lo que le permitía sobornar a funcionarios corruptos y comprar equipo avanzado para su protección.
era extremadamente adaptable y podía cambiar sus tácticas y estrategias rápidamente, en respuesta a nuevas amenazas, manteniéndose siempre un paso adelante de las fuerzas del orden. Además, aunque muchos líderes de pandillas son encarcelados, continúan ejerciendo su control desde dentro de las prisiones. En el caso de El Viejo-Lin, su influencia y control dentro de la estructura carcelaria le permitían coordinar operaciones y mantenerse informado. La lealtad de los miembros de Barrio 18 hacia El Viejo-Lin era inquebrantable, protegiéndolo y asegurando que cualquier intento de las autoridades para capturarlo fuera frustrado. En varias ocasiones se reportaron avistamientos de Lin en diferentes partes del continente, pero nunca lograron confirmar su paradero exacto. A medida que la presión gubernamental aumentaba, Lin decidió desaparecer completamente del radar. Desde entonces su paradero es desconocido, y muchos creen que sigue viviendo en algún lugar remoto, protegido por su leal red de seguidores. Barrio 18 se expandió hacia México y Centroamérica principalmente debido a cambios en las políticas de inmigración a mediados de los 90, que aumentaron el número de cargos penales por los que un residente nacido en el extranjero podía ser deportado a su país de origen. Esta política se aplicó de manera agresiva a las pandillas en California, donde muchos pandilleros no tenían ciudadanía estadounidense. Las deportaciones provocaron una repentina afluencia de miembros de Barrio 18 y otras pandillas a países de Centroamérica y México, lo que resultó en un incremento de la violencia y la delincuencia. A finales de los 90, comenzando por El Salvador, los gobiernos centroamericanos aprobaron leyes más estrictas para penalizar la simple asociación con pandillas. Estas políticas, conocidas colectivamente como mano dura, resultaron en arrestos masivos de pandilleros que, sin darse cuenta, motivaron el crecimiento de las pandillas al concentrar a sus miembros en centros penales, donde se reorganizaron y reagruparon. En las calles, Barrio 18 comenzó a incursionar en el narcomenudeo y la extorsión. Con el aumento de las ganancias, también empezaron a blanquear dinero a través de pequeños negocios, como lavaderos de carros. Hacia 2005, conflictos internos llevaron a la división de Barrio 18 en dos facciones: los revolucionarios y los sureños. Estas facciones siguen enfrentándose entre sí con la misma intensidad con la que combaten a la MS-13, su enemigo histórico y la pandilla callejera más grande de Centroamérica. La pandilla ganó mayor poder en El Salvador, Guatemala y Honduras, aprovechando la debilidad de los gobiernos y la gran exclusión social para expandirse en sectores urbanos pobres. En estos lugares, Barrio 18 comenzó a extorsionar sistemáticamente los sistemas de transporte público, desplazar comunidades enteras y abrirse camino en la policía. Esto hizo más evidente en marzo de 2012, cuando los líderes de Barrio 18 y sus rivales de la MS-13 aceptaron una tregua nacional mediada por un delegado del gobierno y la Iglesia Católica. La tasa de homicidios en el país se redujo a más de la mitad tras el cese al fuego negociado, pero la violencia volvió a escalar cuando la tregua fracasó. Los líderes de la MS-13 y Barrio 18 demostraron ser alarmantemente hábiles para aprovechar el capital político ganado después de la tregua, lo que despertó preocupaciones de que la iniciativa pudiera aumentar su sofisticación delictiva y su influencia general en el país. Además, las extorsiones y desapariciones presuntamente siguieron aumentando en El Salvador durante la tregua, y los homicidios volvieron a subir a mediados de 2013, alcanzando un pico en 2015 antes de volver a bajar. Una caída radical en la tasa de homicidios en El Salvador a partir de 2019 volvió a poner las pandillas del país en el centro de atención. Aunque los representantes del gobierno atribuyeron la caída a su Plan Nacional de Seguridad, múltiples informes de los medios de comunicación mencionaron un pacto informal entre sectores del gobierno salvadoreño y líderes presos de las pandillas, según el cual estos últimos reducirían los asesinatos a cambio de mejores condiciones carcelarias. Ese periodo de la relativa paz en El Salvador se hizo añicos cuando varios integrantes de Barrio 18 y la MS-13 sumaron 46 homicidios en una campaña sangrienta de 3 días en noviembre de 2021, y siguió la masacre indiscriminada de 92 personas, incluida población civil como compradores, vendedores y pasajeros de autobús en marzo de 2022. Barrio 18 se apresuró a tomar distancia de la masacre, que se interpretó como un intento visible de enviar un mensaje al gobierno. Enardecido por la violencia desenfrenada, el gobierno respondió con la guerra más amplia contra las pandillas en la historia del país, en medio de la cual detuvo a decenas de miles de presuntos pandilleros durante un estado de excepción declarado en marzo de 2022 y que sigue en vigor en noviembre de 2023. Esta ofensiva ha diezmado a los pandilleros rasos de Barrio 18 y obligó a miles a exiliarse. Por primera vez en décadas, la pandilla ha perdido el control de territorios claves y economías criminales en zonas en las que antes ejercía un férreo control.
En noviembre de 2022, la presidenta hondureña Xiomara Castro intentó replicar la ofensiva de Bukele con la declaración de un estado de excepción para enfrentar el aumento de la extorsión. Pero estas medidas no han hecho mella en las actividades de las pandillas y las filas de Barrio 18 siguen intactas en Honduras. Jerarquía. En la parte superior están los palabreros, la mayoría de los cuales se encuentran internados en el sistema carcelario. Estos coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero lleva registros de todos los movimientos financieros, homicidios, drogas y armas. En El Salvador, 4 de los líderes de mayor rango de la facción de los sureños, incluido Carlos Lechuga Mojica, alias el Viejolín, enviaron una nota de voz a los miembros en libertad pidiendo que pararan los asesinatos que conmocionaron al país en noviembre de 2021. Esto dio pie a especulaciones sobre una ruptura entre los cabecillas privados de la libertad y los mandos en las calles. Aunque muchos de los cabecillas ya estaban en prisión cuando comenzó la campaña antipandillas en marzo de 2022, muchos de los líderes en libertad fueron capturados o se vieron obligados a huir. En Guatemala, un grupo conocido como La Rueda coordina las actividades de la pandilla. Muchos de sus integrantes, entre ellos el líder Aldo Dupia Ochoa Mejía, alias El Lobo, están en prisión. De igual forma, los principales cabecillas del Barrio 18 en Honduras, como Nahum Medina, alias Tacoma, operan tras las rejas. En el exterior, la pandilla se organiza en canchas. Una cancha es una división territorial que no depende necesariamente de límites municipales. Cada cancha tiene varias tribus, las unidades más pequeñas de la organización del Barrio 18. Finalmente hay colaboradores, que no pertenecen totalmente o nunca harán parte del grupo. Estos ayudan a la pandilla con tareas menores como acopio de inteligencia y trasiego o almacenamiento de mercancías ilícitas. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Geografía. En Centroamérica, la pandilla opera en su mayoría en El Salvador, Guatemala y Honduras. Para mediados de 2023 contaba con más de 22,000 miembros solo en El Salvador. La pandilla también tiene presencia importante en Estados Unidos, con un estimado de 30,000 a 50,000 integrantes en la década de 2010. El grupo opera en docenas de ciudades en cerca de 20 estados. Muchos de sus integrantes residen en California, pero Barrio 18 también tiene presencia en otras ciudades del oeste, como Denver. Además, Barrio 18 ha tenido presencia en Italia desde mediados de la década del 2000, y en septiembre de 2016, la captura de un presunto líder de Barrio 18 dejó ver el deseo de la pandilla de ampliar su presencia en Europa. La policía de España alertó sobre este peligro cuando detuvieron a 15 hondureños en 2023, de quienes se dijo pretendían instalar una clica de Barrio 18 en Barcelona. También ha habido denuncias de un desplazamiento de integrantes de Barrio 18 escapando de la campaña del gobierno en El Salvador hacia el sur de México. Aliados y enemigos. El mayor rival de Barrio 18 es la MS-13. En El Salvador, Barrio 18 se divide en facciones rivales, los revolucionarios y los sureños, división que por lo general desencadena violencia. La pandilla también tiene una relación cercana con la mafia mexicana. Se sabe que tiene una red de colaboradores que incluye abogados, taxistas y mecánicos. En muchas ocasiones, la pandilla ha protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado durante sucesivas campañas antipandillas en Centroamérica. ¿Qué pasó con el Viejolín? Aunque el gobierno intentó capturarlo múltiples veces, el Viejolín nunca pudo ser capturado. Su astucia y la extensa red de colaboradores que mantenía le permitieron escapar de todas las operaciones en su contra. Sus movimientos eran rápidos y precisos, logrando siempre estar un paso adelante de las autoridades. Se dice que utilizaba túneles subterráneos y que incluso tenía casas de seguridad en lugares remotos, lejos del alcance de la policía. En varias ocasiones se reportaron avistamientos de Lin en diferentes partes del continente, pero nunca lograron confirmar su paradero exacto. A medida que la presión gubernamental aumentaba, Lin decidió desaparecer completamente del radar. Desde entonces, su paradero es desconocido, y muchos creen que sigue viviendo en algún lugar remoto, protegido por su leal red de seguidores. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.